Bendiciones para todos. En el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, nos hacemos cita o nos damos cita para estar aquí. Ya se ha vuelto una costumbre nuestra devocional de IPUC, el barrio El Triunfo, Medellín. Así que estamos invitando y estamos esperando a que se vayan conectando todos mis hermanos, amigos, los demás que se quieran conectar con nosotros para estar unos minutos compartiendo la palabra del Señor en esta preciosa devocional. ¿Qué tal si mientras van llegando otras personas vamos a escuchar una melodía, una canción que va a ser muy acorde a lo que vamos a mirar en esta devocional o en este estudio de la palabra del Señor en esta preciosa tarde? Así que bienvenidos todos en esta preciosa tarde en el nombre del Señor. Vamos a escuchar esta. Esto nueva vida. Amén. Joyas de los cielos. Yo creo que todos los que están conmigo ya conectándose, ya se nos ha hecho costumbre este medio para que podamos compartir la presencia del Señor. Y los que están conmigo están de acuerdo de que nosotros nos confesamos buscadores de Dios, más que de sus milagros, más que de sus prodigios, más que de muchas otras cosas que pueda tener el Señor. Para nosotros lo más primordial es Él, como lo que es realmente para nosotros, o a lo menos para mí. Qué bueno tenerlos aquí esta preciosa tarde y noche para muchos, porque hay otros conectados, hay unos conectados desde España, mi hermano Javier, la hermana Edilma, la hermana Piedad Elena Bustamante, la hermana Marta Ligia y otros más que están aquí con nosotros. Les damos un saludo, el hermano Walter, la hermana Marcela Urrea. El Señor Jesucristo les bendiga a todos y los que van entrando en transmisión, los que se van conectando en este precioso día que nos ha regalado el Señor para que podamos, reitero, pues compartir la presencia del Señor, distantes pero juntos en espíritu. Realmente esa es nuestra devoción o lo que nos hace estar convocados en este momento. Quiero que leamos la palabra del Señor y luego hacemos una oración para que entremos en materia, porque quisiera transmitirles o compartirles algo que realmente creo yo que es importante para todos nosotros y que también los diferidos, las personas que quieran entrar a esta transmisión y puedan ver la predicación o la devocional que estamos haciendo, estos tipsitos que queremos regalar de parte del Señor para que puedan comprender y puedan socializar también y puedan perfeccionar cada día la vida cristiana, porque para eso es la palabra y para eso es la comunión y para eso son los días de vida que tenemos, para que cada día alcancemos a lo menos a saber lo que Dios quiere hacer en nosotros. La palabra del Señor en el Salmo 101, el versículo 6, les invito, Salmo 101, el versículo 6, dice así: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Escuche bien. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Oremos a Dios. Bendito Jesús, Padre Santo, en este momento invocamos tu nombre. Donde quiera que se encuentren mis hermanos, a través de los diferidos, Señor, como tú eres Dios, puedes estar en todo lugar. Gracias por permitirme estar en comunión con ellos. Gracias por la inteligencia que le das a los hombres para que inventen estos medios y los podamos utilizar en beneficio nuestro, Señor, porque es necesario. En el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se glorifique a todo aquel que la quiera escuchar y entender y practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar con la ayuda del Señor un tema que lo hemos titulado Camino de Perfección. Camino de perfección. El salmista
aunque nunca tendría yo que tener otros días más o más tiempo para explicarle esto, pero yo creo que lo vamos a tener. El salmista o el rey David y los del Antiguo Testamento nunca fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios de continuo. Ellos simplemente tenían iluminaciones, visiones, sueños, y era una de las maneras en las cuales Dios les hacía a ellos saber su pensamiento para que lo transmitiera el pueblo de Israel. Pero esto es muy importante porque esto es una palabra que realmente viene a ser como una especie de profecía, como una especie de muestras, de señalización para que nosotros nos vayamos enrutando en lo que es conocer a Dios y saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y esa palabra propósito va muy de la mano con lo que vamos a tratar hoy. ¿Por qué va muy de la mano? Porque realmente la palabra de Dios es una unidad. Aunque son libros escritos en diferentes tiempos. Imaginen que la Biblia fue escrita por reyes, fue escrita por esposas de reyes, fue escrita por personas que servían a profetas, fue escrita hasta por personas de pronto que no se ha encontrado ningún autor, pero que a través de el estudio minucioso de lo que ellos escribieron y han redactado, Dios inspira a estas personas que han hecho el canon de legalizar lo que es la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para nosotros los hoy cristianos podemos encontrar que sí hay una veracidad, a pesar de que, reitero, que la hayan escrito en diferente tiempo por diferentes personas. Por eso se llama Biblia, porque significa libros pequeños o libros. Un conjunto de libros fueron tomados y se unificaron. La Biblia del Antiguo Testamento fue escrita en en hebreo y en arameo. Y luego ya en el Nuevo Testamento es traducido, estos dos son traducidos porque se conjugaron los lenguajes y se combinaron con el hebreo. Luego ya después de que ya llega la impronta, que ya empiezan a imprimir, ya los libros ya los transmiten en diferentes lenguajes por la misma situación que se ha presentado. Pero a la manera de traducción la podemos encontrar de dos maneras. Uno, la que es traducción, que no pueden salirse de lo que es la interpretación de un lenguaje a otro y tiene que haber una veracidad en ello. Y la otra es la paráfrasis. La paráfrasis es como la interpretación, como dar a entender, simplificar o de pronto ahondar un poquitico en algo de explicación. Y es ahí donde de pronto han cometido de pronto muchos lectores o muchos que escriben y traducen la palabra han cometido algunos errores, y de pronto es ahí también donde se ha malinterpretado la palabra de Dios. Y por eso muchas personas dicen, está mal escrita la Biblia. Pero no, la Biblia desde el Antiguo Testamento, y quiero terminar con un texto del Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos habla allí, pero ahora les digo cuál texto, donde en la palabra del Señor nos está diciendo el salmista, mis ojos pondré. ¿En quién? En los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, ¿qué? Este me servirá. Entonces comenzamos con este texto del Antiguo Testamento y le hacemos un paralelo y nos vamos a lo que Pablo en segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Ya vamos a hacerle un paralelo a lo que es el Nuevo Testamento y vamos a mirar que a manera de introducción, lo que les decía, Dios nos está confirmando lo que ya previamente les he dicho. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16 y 17, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, y escuche bien, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra del Señor es útil. La palabra del Señor no está solamente para traernos el juicio. Mire, yo lo he dicho en varias transmisiones y lo he predicado mucho a la iglesia y lo voy a reiterar hasta que sea necesario, pero la Biblia es un manual de prevención.
Eso es lo que es la palabra de Dios, un manual de prevención para que nosotros miremos por qué el Señor a través del rey David, Él nos enseña que Él va a poner los ojos sobre los fieles de la tierra para que caminen. ¿Caminen dónde? ¿Por qué Jesús viene y nos enseña y nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Por qué Jesús nos enseña y nos dice que sus palabras son espíritu y son vida? ¿Dónde están plasmadas sus palabras, sus hechos, sus acciones? En la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo nos está enseñando a través de Timoteo de que toda la palabra, toda la escritura, todo lo que se llama Biblia o libros pequeños que son traídos a un libro y lo vuelven un libro grande, esto es un manual donde es inspirado por Dios, aunque hayan escrito siervos, aunque hayan escrito algunas mujeres, aunque hayan existido cosas que ya son obsoletas para nosotros, porque hay cosas del Antiguo Testamento que son obsoletas para nosotros, y también en el Nuevo Testamento de los primeros cristianos hay cosas que para nosotros ya son obsoletas, pero la palabra de Dios lo que tiene es un propósito. ¿Cómo así que un propósito? Claro, tiene un propósito porque la Biblia, aunque fue escrita por diferente tiempo, reitero, y por diferentes personas, ellas vienen a ser unificadas porque aunque sean en diferentes tiempos y diferentes personas, hay un propósito de Dios establecido en él, porque hay una señalización para darnos a entender lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso Pablo lo que está diciéndole a Timoteo es esto: toda la escritura es inspirada por Dios. Es más, por eso hay personas que se han salido del camino, por eso hay personas que han tergiversado la palabra, por eso hay personas que están desubicados por completo, porque no han podido comprender y se han salido de lo que realmente es la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia es donde Dios, mire, yo le decía a alguien en estos días, yo le decía, mire, analicemos algo. Dios permite un hecho en 4 evangelios. Y aunque sea escrito unos en desorden aparentemente, porque hay un evangelio que tiene unas cosas diferentes o primeros o anteriores que otras, no quiere decir que la Biblia sea mentira. Simplemente lo que Dios permite es que cada persona que Dios le da la autorización de que escribiera, hablándole de lo que son los evangelios, Dios le ha permitido esto. ¿Es para qué? Para que ellos como testigos escriban lo que vieron. Por eso nosotros en el camino sí vamos encontrando la perfección. Hay personas que dicen, muchas veces han dicho, no, nosotros llegaremos a ser perfectos cuando estemos en la gloria. No. La Biblia nos está diciendo que el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. O sea que la perfección sí existe. ¿Y cuál es la perfección? Espere que ya les voy a decir. La perfección la encontramos, claro que sí. Por eso Dios, aunque le haya dado visión a las personas del Antiguo Testamento, incluso algunos del Nuevo, aunque le haya manifestado planes a muchos a través de sueños, Dios lo que quiere mostrar es un propósito. Un propósito. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a analizar. ¿Cuál es ese propósito? Vean, yo se lo voy a explicar con un texto del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22, nos enseña la palabra del Señor estas cosas. Mire lo que dice. Hebreos capítulo 9, el verso 22, dice la palabra del Señor. Pues según la ley, casi todo es sacrificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Vean, se los voy a simplificar. El ser humano en el huerto del Edén pierde la imagen de Dios por algo que se llama desobediencia. Desobedecen a Dios, hacen caso a Satanás, simbolizado a través de una serpiente, que es convencido a Eva y luego Adán, y luego los dos, al desobedecer y hacerle caso a la voz de Satanás, ellos pierden la imagen de Dios. ¿A través de qué? De una desobediencia. Dios se lo había advertido. Eso trae una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Ellos buscaron su misma justificación haciéndose vestidos con hojas de higuera, pero el Señor les muestra y les dice, no, esto no lo justifican ustedes, esto lo corrijo yo.
¿Y de qué manera lo corrigió? Sacrificando un animalito. Ese animalito estaba escondida algo, un término que se llama redención o rescate. Ahí es donde Dios estaba mostrando un rescate. Y luego el Señor va multiplicando la raza humana y les va mostrando a través de un linaje que es de descendencia de Abraham. Y luego les muestra que a través de ese linaje establece un pueblo que se llama Israel. Y ese pueblo llamado Israel, en medio de la relación que empezaron a tener con Dios, una de las normas que tenían para que estuvieran en legalización con Dios era que el que pecara tendría que sacrificar animales, y a través del sacrificio y el derramamiento de sangre existiría el perdón. Y Dios venía mostrando la manera o el propósito del rescate, de cómo, yo he dicho en transmisiones anteriores, Dios nunca se le ha escapado ni le ha salido el propósito en su mente. Yo lo decía en una transmisión, la del domingo, yo les hablaba de que realmente nosotros tenemos que aprender a pensar como Cristo. Si algunos que han venido siguiendo la transmisión saben lo que estoy diciendo acá. Por eso aquí el escritor a Hebreos está diciendo algo concreto. ¿Cuál era el propósito, la manera de la reconstrucción? El propósito y la manera era a través del derramamiento de sangre. Y qué mejor que la obra de Cristo para mostrarnos a los seres humanos cómo era el cumplimiento de ese propósito. Recuerden pues que en el Antiguo Testamento muchos escribieron, muchos dieron interpretaciones, muchos vieron sueños. Es más, vámonos al Nuevo Testamento. Lo que nos enseña la Biblia, aquí en Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 19. Mire, es que esto es lo que siempre ha pasado. Apocalipsis 1, capítulo 1, el versículo 19. Mire, ese solo texto lo que nos enseña. Dice así: así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Escuche bien. Así que escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Es decir, mire, ¿cuál es el complejo aquí en muchas ocasiones? Dios siempre, es muy fácil lo que Dios le estaba diciendo aquí a Juan para las revelaciones que es Apocalipsis, y lo que le estaba mostrando, y empezó a decirle: escriba lo que le voy a mostrar. Pero imagínense, lo puso a escribir algo que ocurrió casi 100 años después aproximadamente de la muerte y la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Él a su eternidad o a su esencia en gloria. Y luego Él tiene una revelación, y luego a través de esa revelación nosotros le damos una interpretación hoy. Imagínense, tiempo distinto, con un lenguaje de un tiempo totalmente distinto, porque el lenguaje, ¿por qué tienen que estar buscando traducciones en los diccionarios? Por la misma razón, porque el lenguaje y la interpretación va cambiando cada vez que el tiempo va aumentando, va pasando, y por eso muchas personas se han desviado del camino, porque han buscado interpretaciones que sí, son muy importantes para el intelecto, son muy importantes para enseñar a otros, pero realmente ese no es el objetivo principal, ese no es el propósito divino de Dios. Y volvemos al punto: no estoy diciendo que está prohibido investigar, no estoy diciendo que está prohibido que usted escudriñe muy bien las escrituras, sino que a veces, mire, Apocalipsis ha sido un libro que muchos han sacado traducción, interpretación, y usted puede invitar a 5 grandes exponentes de este tipo de enseñanzas, y 5 personas le van a hablar 5 cosas diferentes. Se podrán asemejar, pero le hablarán de cosas diferentes. Pero usted invite a 5 personas que le hablen del propósito de la salvación, y aunque le hablen cosas diferentes, le van a hablar siempre de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Necesitamos al Señor Jesucristo para poder nosotros entender nuestro propósito en la tierra, y para saber cómo es que vamos a estar en la eternidad con Él. Gloria a Dios. Por eso muchas personas se confunden con esto y se salen del camino, porque encuentran una traducción y encuentran una paráfrasis donde a través de la traducción, si pueden encontrar la verdad, no van a saber cómo interpretarla, porque es que volvemos al punto. Hay cosas que son muy complicadas, pero la palabra del Señor no será complicada cuando habla de salvación, no será complicada cuando habla de la neumatología, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué?
porque muchas personas mientras investigan algo que realmente no le va a dar vida eterna, es mejor que busquemos lo que nos da vida eterna y a lo que nos hace permanecer realmente en la presencia del Señor. Necesitamos es esto. Y no es porque yo se lo esté diciendo, es porque la palabra del Señor nos la está enseñando. Mire lo que dice el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 24, el verso 44. Es lo que nos enseña la palabra. San Lucas 24, 44. Mire lo que dice. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas. Mire, que están escritas de mí, dice Jesús. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estaba escrito? Estaba escrita la redención, estaba escrita el camino a la reconciliación, estaba escrito el camino de la perfección, estaba escrita. Por eso leímos el salmista sin tener conocimiento de lo que estaba escribiendo. Jesús lo inspiró a que escribiera: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Camino de perfección, si existe. El camino de la perfección es Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros entendemos el propósito de Cristo, cuando nosotros sabemos cuál es la manera en la cual podemos socializar y estar viviendo plenamente en Cristo. Hombre, yo no sé cómo hay gente que vive pensando: ¿y si el Señor viniera hoy? ¿Será que yo me pierdo? Si el Señor viniera hoy, hombre, Él va a venir como ladrón en la noche, en el momento que nadie lo está esperando. Ese es el momento determinado para Él manifestarse. Yo me imagino que va a ser cuando nadie esté hablando de la venida del Señor, cuando muchos pierdan la esperanza, porque ese es el entorno de este texto que les estoy diciendo. ¿De cuál? Del texto de como ladrón en la noche, cuando pierdan el amor, cuando pierdan la esperanza, cuando piensen que pueden acostarse a dormir y que piensen que Dios no va a venir nada. Ahí es donde vamos a sentir el llamado y nos va a tomar a Él mismo, porque donde Él está, nosotros estaremos. Bendito el Señor. Por eso es importante lo que el Señor nos está mostrando aquí. ¿Qué nos está mostrando aquí? Nos está mostrando que hay un camino trazado, que hay un propósito y un objetivo, y que aunque hayan personas que escriban, no importa la profesión, no importa la importancia y no importa la aparente confusión en la escritura, Dios sí tenía un propósito marcado a través de una unidad de libros y de secuencia en la historia. Por eso el Señor no se queda ahí, sino que en el versículo 45 sigue diciendo: entonces les abrió el entendimiento. Escuche bien, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Mire, yo tengo un montón de libros, pero libros que leo de verdad. Yo no tengo libros por tener. Yo tengo biblioteca porque leo, pero también tengo muchos libros en PDF, muchos. Pero realmente les voy a ser muy honesto. Para mí el libro más veraz y más apasionante que he podido leer ha sido la Biblia. La Biblia siempre te enseña. La Biblia siempre te redarguye. La Biblia siempre te muestra. ¿Por qué? Porque eso es para lo cual está escrita. Por eso Pablo se lo dijo a ellos. ¿Se lo dijo a quién? A Timoteo, pero nos lo dice a nosotros hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no es que nosotros vamos a tomar la Biblia y la abrimos y vamos a hacer como los agüeristas, donde abra la Biblia que Dios me hable. Entonces lee donde Judas se fue y se ahorcó, y Judas se ahorcó. Entonces nos vamos a ahorcar. No, Señor, toma la Biblia, porque ahí es donde nosotros encontramos la inspiración de Dios, que utilizando hombres los inspiró para que nosotros tuviéramos
señalado el camino de la perfección. Por eso Jesús aquí, como a los discípulos, les abre el entendimiento. Por eso hay personas que creen que santos son aquellos que hablan la Biblia solamente, y por eso les prenden velitas y queman sus casas. Nosotros, cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que santo es aquel que ha tomado la decisión, cuando entiende la palabra, la escudriña y la aplica para él mismo también. No que mira el entorno, sino que la aplica para su vida, porque es redarguido por ella, y que empieza a caminar en el camino de la perfección. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que santo es todo aquel que toma la decisión de no pecar. ¿Por qué? Porque quiere estar con Dios. Yo me imagino que hasta el diablo querrá estar con Dios. ¿Cuántos no viven hablando más del diablo que de Dios? ¿Cuántos no viven invocando más espíritus de yo no sé qué cosas que hablando bien de Dios? ¿Cuántos no viven tan desesperados porque están confundidos, porque se han desviado del propósito de Dios? No se acuestan para dormir tranquilos, se acuestan para dar vueltas en la cama a ver qué más sigue para el día de mañana. Pero mire lo que nos enseña la Biblia y nos dice: porque en paz nos acostamos y en paz dormiremos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir y dormir confiados. Gloria al Señor. Por eso Jesús le dice a ellos y les abrió el entendimiento. Imagínense, no habían podido. Tuvo el Señor que morir, tuvo el Señor que resucitar, y tuvo que metérseles en la pieza donde estaban escondidos los discípulos para poder enseñarles y revelarles el evangelio. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 46 y 47 de San Lucas 24. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escuche bien, comenzando desde Jerusalén. Por eso este mensaje es tan perfecto, porque es de un lenguaje donde Juan lo descifra de la mejor manera y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Escuche bien, vimos su gloria, vemos su gloria y estamos en su gloria. Este mensaje es perfecto porque nosotros lo predicamos. No, porque el Señor nos lo ha revelado, porque así como a los discípulos les abrió el entendimiento. Por eso hay personas que piensan que no hay esperanza, por eso hay personas que piensan que no hay cómo ser santos, por eso hay otros que prefieren irse por otros caminos, porque se han desviado del verdadero propósito. Pero el verdadero propósito no es el conocimiento solamente, el verdadero propósito es el que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. ¿Tú quieres andar en el camino de la perfección? Yo te invito. No hay, vuelvo y no quiero ser tan selecto, pero vuelvo y le repito, no es porque yo lo viva, no es porque sea yo. Yo le voy a decir una cosa en el nombre de Jesús: lo más grande que el ser humano se puede encontrar en el camino es la presencia de Dios, es la salvación de Dios. Aquel que reconoce honestamente que en alguna u otra manera ha ofendido a Dios en algo que se llama pecado, y cualquier condición de pecado es lo que nos hace separar, y la manera que Dios ha mostrado desde el principio es a través del sacrificio y el derramamiento de sangre para haber perdón. Y el Señor hoy en su gran magnitud muestra la obra de la cruz, y a través de esa obra podemos llegar a su presencia. Por eso toda la escritura es por Dios, porque el mismo Señor se lo dice a los discípulos a manera de revelación: oísteis hablar de mí en la ley, en los profetas y en los salmos, y ahora, dice Hebreos, y ahora nos habla por su Hijo Jesucristo, y ahora nos habla por las redes sociales, ahora nos habla por mensajes de texto, ahora nos habla hasta por cualquier parte, nos está hablando. ¿Sabe por qué? Porque el mismo salmista nos dice:
Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La palabra de Dios es el propósito para que conozcamos que sí existe perfección, y si tú quieres ser perfecto, camina por donde te ve Dios. ¿Dónde será que nos metemos nosotros y que Dios no nos vea? ¿A dónde? ¿A dónde nos metemos que escondamos hasta el pensamiento, hasta los pensamientos los más adentro de nuestro ser? Lo conoce Dios. Por eso dice la palabra: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. La palabra de Dios, aunque sean muchos libros y escrito por muchas personas, es una unidad, porque esa unidad nos lleva a un propósito. Hay caminos para intelectuales, hay caminos para conocimientos, hay caminos para desarrollo de historia, pero el mejor camino con el mejor propósito es conocer el camino que ha trazado el Señor Jesucristo, y el que anda por este camino, a Él le servirá. ¿Tú le quieres servir a Él? ¿Le quieres servir? ¿Le quieres servir? Entonces, invócalo para tu vida. Permite que el Señor siga siendo tu guía, o permite que el Señor sea tu nuevo propósito de vida. Permite que el propósito de Dios ahora sea lo primero que tú anhelas, porque los seres humanos nos preocupamos por todo, pero Dios tiene el control de todo. Para nosotros hasta esta pandemia no ha sido límites para predicar el evangelio. Para mí no ha sido límites, porque aunque sea un neófito en transmitir, yo estoy transmitiendo, y los que necesitan escuchar, para eso es este mensaje, porque el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. Hay muchos mensajes, hay muchos intelectos, hay muchos propósitos en la vida, pero si quieres conocer un camino perfecto, ven a Cristo, porque sus ojos Él pondrá sobre los fieles de la tierra. Y si andamos con Él, seremos perfectos. Te invito para que sigas buscando esta perfección que solo encontramos en Cristo Jesús. Hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna. Y qué mejor lenguaje que el de Cristo. El de Cristo. El lenguaje de Juan en Apocalipsis es un gran lenguaje. El lenguaje de Daniel en su libro es un gran lenguaje. El lenguaje de los profetas son grandes lenguajes. El lenguaje del salmista es un gran lenguaje. El lenguaje de Moisés es un gran lenguaje. Yo tengo un libro por ahí donde podemos encontrar, y el título de ese libro se llama La ciencia habla, y podemos encontrar una cantidad de cosas donde halagan a Moisés, pero Moisés sin el Señor no es nadie, y nosotros sin el Señor tampoco. El propósito de la Biblia es que andemos en un camino con un lenguaje único y perfecto. Bendito el Señor. Oremos a Dios para que el Señor te siga bendiciendo, y para que tomes fuerzas, y para que no te preocupe quien te cuestione, quien te critique, quien te dé voces de aliento para decirte que no puedes seguir adelante. No te preocupes, el Señor tiene todo el poder. Solamente entrega tu voluntad, que Él se hará responsable por tu alma. Por eso Él dice: mis ojos pondré. Él es un gran vigilante. Mientras tú y yo dormimos, Él está ahí pendiente. Mientras tú y yo estamos preocupados, Él está ahí dándonos fuerza y vigor a través de su Espíritu Santo para seguir adelante. Oremos a Dios. Bendito Jesús, Padre Santo, damos gracias en este momento por tu palabra, la cual creo yo es necesaria para nuestra vida. Bendice a todos los que han escuchado y están conmigo en este momento, y bendice a los que en algún momento van a escuchar tu palabra, Señor, que sea eficaz para lo que ellos necesiten. Ojalá no busquen solo conocimiento, ojalá busquen la salvación de sus almas, que se preocupen por ti, por conocerte a ti, al único Dios verdadero.
En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Reitero pues mi saludo para todos los que se han conectado, para todos los que han manifestado agrado de estar aquí con nosotros, y esperamos que transmita este mensaje. Hay un camino perfecto, hay un camino de perfección, y ese camino va de la mano de un propósito y de una unidad, y ese camino está inspirado por Dios a través de unos hombres imperfectos, pero que el mensaje no deja ni dejará de ser perfecto. Bendiciones, y recuerden algo: el mundo ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Bendiciones.